Nos estamos metiendo ya en los últimos 20 minutos de programa y yo hay un tema que me fascina. Para mí, uno de los grandes expedientes X de la Biblia, pero hemos estado hablando del Antiguo Testamento y ahora vamos al Nuevo Testamento. Es muy curioso que en el Nuevo Testamento no haya una descripción literal de cómo era Jesucristo. ¿Cuál era el aspecto de Jesús? Tenemos un Jesús icónico en los cuadros, que es un señor con el pelo largo, con barba. Si nos vamos a la historia, esto no tendría sentido, porque incluso el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios dice que es una deshonra tener el pelo largo. Los romanos tenían el pelo corto, se dieron cuenta que era un tema higiénico y los judíos hicieron lo propio y se cortaban el pelo. Sí es cierto que los filósofos y eruditos era normal que tuvieran barba. Eso sí, lo que nos han demostrado los estudios antropológicos de esqueletos del siglo I en Israel es que la altura media de la gente era de 1,60 m. Normalmente no eran muy gordos, no había mucha comida, estaban en torno a 50 kilos y bueno, pues eran mediterráneos, o sea, eran como yo, que soy más peludo que parezco el oso yogi, ¿vale? Entonces, pues Jesús podría, bueno, pues pelo corto, pero ojos claros, ojos oscuros, tal. Pues muy complicado, ¿no, padre? Es un acertijo. Sí, claro, porque la imagen que nos ha llegado de Jesús, que es bizantina, se la inventaron en Bizancio en la Edad Media, y es que los reyes en la Edad Media tenían barba y el pelo largo, por eso lo hicieron así. Claro. Pero realmente es imposible, o sea, lo del pelo largo, o sea... No es tan imposible, lo que pasa es que, por ejemplo, Juan el Bautista tenía el pelo largo. Ah, sí, esa no la sabía yo, padre. Tenía el pelo largo porque era una norma... Sí está escrito. Sí, es una norma que los profetas tenían que tener pelo largo. Entonces no es una regla general. Vale. Por lo general en el tiempo de Jesús sí, la mayoría tenía el pelo corto. Sí. Corto. Era de 1,60 m a 1,70 m más o menos. Correcto. 60 kilos, el más gordito 70 kilos más o menos. Pero la fisionomía cambia muchísimo. Entonces, ¿qué han hecho? Cogen un esqueleto y lo forran en piel y bajo un análisis antropológico organizan unas fracciones para decir este es. Eso. Pero es muy difícil, ¿por qué? Mire, Israel es un sitio supremamente importante desde tiempos muy antiguos y por eso grandes reinos se lo peleaban. Sí. Sumerios, arcadianos, Babilonia, los persas, los egipcios, los africanos, porque es un punto neurálgico de comercio, tanto de occidente a oriente. Por ahí se pasaba todo. Entonces, económicamente, políticamente, aunque fuera un peladero, era muy importante. Pues sí, es un peladero en cierta... Bueno, ahorita no, porque la tecnología israelí ha cambiado todo, pero... pero comercialmente era supremamente importante. Sí, muy importante. Y tecnológicamente porque por ahí pasaba el conocimiento de un lado al otro. Ahí se asentaron muchos pueblos, desde Mesopotamia, pero también de África, también de los pueblos del mar, estamos hablando del Mediterráneo, y se mezclaron. Entonces, la fisionomía rabínica o judía de ese entonces es diversa. Algunos tenían, y a día de hoy sigue siendo súper diverso. Exacto. Entonces sí, habían de ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, piel aceituna, marroncitos, blanquitos, sí los había. Sí, claro. Entonces es muy complejo y hasta que no encuentren el ADN completo del linaje de Jesús, es muy difícil cómo podría llegar a ser. El siglo IV empiezan a desarrollar la fisionomía de Jesús, la que conocemos. De ahí, bueno, los bizantinos la desarrollan con ese perfil que ya Juan nos comentó. ¿Qué es lo que sucede? Debemos de entender que para el pueblo judío la imagen de Dios y la imagen de Jesús era una imagen que no se debía detallar o de pintar.
para el judío tradicional. Estamos hablando que los primeros cristianos fueron judíos. Sí, claro. Y judíos que fueron muy fundamentalistas en cierto momento, hasta que aceptaron a Jesús. No es que dejaron de ser judíos, siguieron siendo judíos, pero mesiánicos. Sí. Entonces, y todavía existen. Sí, muy claro, poquitos hay, muy poquitos. Sí, es minoría. Son muy poquitos. Es que es un revuelto que es difícil. Sí. Pero el hecho es que ellos lo recogen los evangelios que tratan de narrar. Es un documento para adoctrinar, para llevar el mensaje, lo que Jesús hizo. Okay. Entonces ya detalles como si tenía un lunar o no tenía un lunar, si tenía el pelo hasta la cintura o no tenía pelo hacia la cintura, no es relevante porque no es de salvación. No era relevante. Sí. No era importante. A mí no me interesa si era alto o bajito. No lo describieron. Exacto. ¿No? Pero ¿por qué más no lo describieron? Porque para el judío la imagen de Dios es sagrada y no podían pintarla o dibujarla. Vale. Esa es una teoría mía y de otros investigadores, ¿no? Ajá. Entonces, los primeros 4 siglos, como el primer siglo sobre todo, fue judío mesiánico, pero ya después se desarrolló con los gentiles o los paganos. Entonces, eso ya cambió toda la perspectiva, pero ya en ese entonces ya no habían registros de cómo fue Jesús. No existieron. Entonces, el hecho de pintarlo, de dibujarlo, ya era sacrílego para la mentalidad judía del primer siglo. Okay. Ya cuando pasa el paganismo le dicen, no, hermano, pues aquí ya la cosa es diferente. Necesitamos un buen pastor. Entonces le ponen la figura, una de las más antiguas, el buen pastor, aquí con la ovejita en los hombros. Entonces ese es el gran problema que hay sobre la fisionomía de Jesús, que muy posible nunca la vayamos a saber. Ha habido apariciones, ha habido señales, es más, hay algunos que dicen que han tomado fotos, videos, bueno, eso es muy relativo, bueno, hay de todo, pero que haya un relato o fisionomía de cómo era Jesús del primer siglo, no. Libros apócrifos posteriores, segundo, tercero, cuarto siglo, tratan de explicar algunas cosas, pero no hay un retrato escrito que pueda decir es que tenía un ojo más grande que el otro. O los ojos claros, o castaños, lo que sea. Ahora, aquí la clave de esta cuestión es la siguiente. Efectivamente, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna descripción de Jesús, pero ¿y si la síndone, la sábana santa de Turín, es real y ahí estuvo el cuerpo de Jesucristo? Un señor, no recuerdo la altura ahora, búscalo ahí, a ver. Me creo que 70 y algo, juraría. Sí. Búscalo ahí. Y 80 kilos de... 80 kilos, la sangre es AB positiva, semítico puro, y es muy curioso porque el Santo Sudario de Oviedo, la sangre es igual, AB positivo. Exacto, pero hay mucha pelea ahorita en la actualidad, si sí o no todavía. Sí, pero para mí la síndone no es la Biblia, bueno, si es parte de la historia bíblica, en el sentido de que si realmente tuvo el cuerpo de Jesús, porque esa sábana está impregnada de algún tipo como de radiación que no comprendemos. Porque cuando uno le hace una foto, lo que se ve en el negativo es un negativo en sí, es una cosa súper loca. Ahí, por ejemplo, el personaje de la síndone sí tiene el pelo largo. Sí, tiene el pelo largo. Yo no sabía el detalle que nos ha dado usted, que los profetas sí tenían el pelo largo y que el Bautista tenía el pelo largo. Exacto. Y muchos rabinos sí tenían el pelo largo. Es que no es, a veces queremos como encasillar a este grupo y es así, no. Y más complejo. Exacto, y habían calvos también. Entonces, sí, claro, como yo, seguro. Como usted y yo ya voy para allá. Entonces, hermano, yo le llevo ventaja. A Alejandro también, no digan nada. Padre retroceder. Nos va a hacer un milagro aquí de la multiplicación de los cabellos. Juanje, aquí estaba mirando los datos, el cuerpo que aparece en la síndone de 1,78 metros de estatura y 75 kilos. Hubiera sido un hombre alto para la época. Para la época sí, bastante alto.
es una posibilidad. Y luego fíjese, cuando yo me estaba documentando esta tarde, no había visto detalles como los que menciona usted. Pues efectivamente, a lo mejor los profetas podían tener el pelo largo, o alguna escuela rabínica o algún rabino, porque como eran filósofos, el aspecto de un filósofo no era el de una persona normal de la calle. El vestuario, la forma de vivir, absolutamente todo. Pero... Y que Jesús era muy sui generis. Él no encajaba con ninguna escuela. Él era su propia escuela. Sí, claro. Con lo cual... Entonces, si yo quiero dejarme la mecha larga, me la dejo. ¿Qué me van a decir? Pero vamos a algo mucho más profundo. ¿Es importante si era negro, morado o azul? No. Lo que hizo era lo importante. Hombre, lo importante es el mensaje. Un mensaje, madre mía, que transformó la historia de la humanidad y que sigue más de 2.000 millones de personas en la actualidad. Entonces, realmente... Bueno, pues es una historia fascinante. Lo que pasa es que, claro, no deja de ser curioso que no tengamos una descripción exacta de la persona más importante de la historia. Lo que pasa es que cuando Jesús resucita, se aparece a los apóstoles, no es con el mismo cuerpo que fue en vida. En vida, claro, hay una transformación y eso mucha gente no le pone cuidado. No sabía claro, eso. ¿Me lo explica usted? Hay una transformación física y espiritual, energética, una fusión de materia. Por eso es que él se aparece en diferentes formas. Y tiene ciertas claves con los apóstoles. Fraccionó el pan. Veníamos en el camino de Maús y nuestro corazón ardía y él nos explicaba la palabra. O se sentó a pescar con nosotros y le dijo, vaya y pesque y bote de nuevo la red. Y cuando volvió, era él. ¿Sí me comprende? Claro, no, es que hay cosas que creemos, asociamos que son así, pero no son así. Vale, no es tan fácil. No. Ni muchísimo menos. No, y luego también un elemento clave. Claro, estamos hablando. Era famoso, para que lo entendamos, con el grupo de ellos. Pero para los demás no, era un desertor, un paria, un revolucionario, como lo quieran llamar. Sí, un revolucionario, sí. Sedicioso es la palabra correcta según la tradición. Pero para ellos empieza a coger fuerza, pero a los demás no les importa. Eso es algo que debemos de tener presente. Pasarán siglos para que él sea una persona importante.